Estamos en la cordillera Cantábrica, estamos justo en el límite de donde empieza el Parque Nacional de Picos de Europa, en el pueblo de Po de Cabrales. Al fondo se puede ver el naranjo del Bulnes Urriellu y empezamos la Transcantábrica. Vamos a por ello. Vamos a por ello, va. La Transcantábrica es una ruta que discurre por el norte de la península ibérica y tiene un gran valor paisajístico y medioambiental, ya que discurre por diferentes parques naturales, así como el Parque Nacional de Picos de Europa, el Parque Natural de Redes, así como por reservas como la montaña de Riaño o la de los Argüellos. En la parte central de la ruta tenemos el Parque Natural de Somiedo o el Parque Natural de Babia y Luna, y se cierra con la reserva de la biosfera del Valle de la Ciana o la de los Ancares antes de llegar a Ponferrada. La Transcantábrica te da la posibilidad de realizar diferentes itinerarios. Nosotros fuimos escogiendo nuestra ruta según íbamos avanzando. Lo que sí teníamos claro era el punto de inicio en Reinosa, provincia de Cantabria, y acabando en Ponferrada, provincia de León. Este es el itinerario que os vamos a mostrar y que nos llevó un total de 586 kilómetros, 12.800 metros de desnivel acumulado y lo realizamos en 10 etapas. Desde el punto de la planificación del viaje éramos conscientes de la meteorología que tenemos en la cordillera Cantábrica porque vivimos aquí y el hecho de vivir aquí nos daba también la oportunidad de poder elegir una ventana en el tiempo y que nos diera la posibilidad de empezar el viaje con una buena meteorología. ¿Mañana crees que mañana o qué? Pues eso parece. Empezamos lo típico, cargando las maletas, pensando qué ropa nos tenemos que llevar, si va a ser mucho frío, engrasando las bicicletas. Y yo tengo que reconocer que ya estuve con bastante nervios si voy a dar la talla, porque Transcantábrica es mucho desnivel. A ver cuánto aguantas. El primer día amanecíamos temprano y nada, nuestro amigo Markel, que a ver que siempre le liamos con nuestras aventurillas, volvía a llevarnos al punto de comienzo. Con lo cual, que nada, llegó Markel, cargamos las furgonetas y además es curioso porque un par de días antes nuestra amiga Celia nos comentó que si podía venir a realizar parte o los primeros días, parte de la ruta y primeros días con nosotros. Y la verdad que yo tenía cierto miedo de decir, no sé si iba a tener la capacidad de poder realizar esa parte de la travesía. Pero bueno, nos volvió a demostrar que el cicloturismo o el bikepacking es una cuestión de actitud. Si te gusta y te apasiona, pues al final vas encontrando fuerzas poco a poco y la verdad que se comportó como una jabata. Nada, nos recogió Markel y nos trasladamos hasta Reinosa, que son unos 140 kilómetros desde nuestra casa. Y nada, y empezamos el día, era un poquito gris, almorzamos allí un poco y empezamos la ascensión al puerto de Palombera. Creo que hemos hecho 500 metros y se puso a llover. Así que nos hemos desguardado debajo de un tejadito en la plaza del pueblo, que no hemos avanzado absolutamente nada, y ahí nos hemos quedado. Y creo que pues después de 20 minutillos ya dejó de llover y definitivamente hemos salido. ¿Qué primer día, Blondi? Pues aquí calentando las piernas, a gustito, temperatura ideal, todo va sobre el orden. La primera prueba era el puerto de Palomera, que hemos subido entero y hacía un tiempo bastante agradable, que ya no nos ha llovido más. Y a partir de ahí cogimos una pista de tierra hasta Collado Gitón. Nos estamos dando cuenta que se acerca la noche, así que nos quedaba todavía una subida de arrastrar bicicletas durante unos par de kilómetros y hacía mucho viento y ya decíamos, a ver si ya subimos para poder bajar de las montañas para buscar un sitio de acampar antes de que se anochezca del todo.
el Collado Gitón cogimos un descenso súper bonito por bosques con mogollón de colores. Paramos y encontramos un sitio súper bonito de para acampar que estaba junto al río, en el que nos pudimos bañar. Hicimos la cena pertinente bajo las estrellas y la verdad que fue una ruta súper agradable. El segundo día nos hemos levantado con muchísima calma porque ha sido un sitio precioso. Estuvimos esperando un poco para que nos toque el sol, la tienda, y nos hemos puesto a desayunar, hemos hecho tostaditas y la infusión para calentarnos por la mañanita. El tiempo asturiano. Amanecíamos en ese bonito prado y bueno, entre el desayuno a partir de las 10 empezamos ruta. Llegamos al pueblo de Uznayo, donde pudimos cargar algo de agua para beber, y desde allí bajamos en un descenso hasta la población de Lombraña, o Lobraña, no me acuerdo si era Lombraña o Lobraña, y ahí sí que empezamos la ascensión del puerto de Piedras Luengas. Además hacía un día súper soleado, así que sin ninguna prisa hemos ido avanzando. Una vez llegamos al puerto hay varios miradores súper bonitos y empezamos un descenso prolongado que me acuerdo que paramos a comer. Así que mal. Y luego hemos llegado a la última hora a Potes y a comprar, porque el día siguiente creo que era fiesta y pues tienes que comprar para tener suficiente comida para el día siguiente también. Y llegamos en una ascensión que nos llevaba de camino a Fuente D hasta la población de Los Llanos, además como me acuerdo que tenía rampas interesantes del 11 y el 12%, llegamos ya la noche echándose y conseguimos encontrar una zona de acampada junto a un merendero en el cual acampamos una cena y a descansar porque evidentemente la ruta que nos venía el día después era bastante dura y había que cargar pilas. El tercer día amanecíamos con buen tiempo, ya te digo, junto al pueblo de Los Llanos, y el reto era cruzar la cordillera Cantábrica por el Parque Nacional. Nosotros éramos conscientes de los desniveles que íbamos a superar, no sé si éramos tan conscientes de los desniveles que íbamos a superar porque fue una locura. Y nada, llegamos al pueblo de Mogroviejo, que tiene un torreo muy bonito, y desde ahí seguimos un camino PR en ascenso, y recuerdo que no había manera, no era ciclable, no podíamos ciclar, no podíamos pedalearlo. Con el peso que íbamos, estuvimos arrastrando las bicicletas durante 4 horas y media, con una pendiente así. Es que a veces hay momentos que parece que no puedes más. Está súper empinado. Con lo cual nos vimos obligados a arrastrar las bicicletas durante 4,5 kilómetros, en el cual llegamos a un desnivel de habíamos superado un desnivel de 750 metros y que el cálculo eran pues un promedio de rampas del 15%. Hoy, 700 DC en 4,65 kilómetros. Así que de camino pues nos paramos a comer y seguíamos mirando porque las vistas, vamos, recompensaban en todo momento el sufrimiento y el esfuerzo que estuvimos haciendo. Y digo, bueno, pues hay que tirar, no hay vuelta atrás. Una vez llegamos a Peña Oviedo, que ahí es cuando amainaba un poquito el desnivel, se volvía el más gradual, teníamos continuas subes-bajas. Todos súper cansados, pero hemos llegado al pleno Parque Nacional. Pues ahí abajo está Fuente D y ahora nos vamos a adentrar en el goyo del Parque Natural de los Picos de Europa.
y había pues un plano cruzando todo el parque y pues hemos pasado por una iglesia y pues bueno, era súper bonito. Wow. Y ya cogíamos un poco plano, cruzando los picos, y luego tocaba bajada. Decían, bueno, la bajada la hacemos súper rápido y ya acabamos el día, que vamos a poder llegar de día a casa. No ha sido tan fácil. Era bastante empinadete y era mucha piedra suelta, claro, y con todo, con los remolques y con toda la carga, y al final pues teníamos que ir súper despacio. Horrible. Pero bueno, poquito a poco, hasta que hemos llegado a la carretera, hasta So3. O sea, hemos cogido carretera de asfalto y eso sí que ha sido un alivio. Eso ya fluía, hemos ido desde el tirón, del tirón hasta abajo. Aquí estamos Poncebos, este es el desfiladero del Cares y el Cares va bajando hacia allá. Estoy esperando a mi cita, etapa muy dura hoy, muy dura. Pero bueno, espectacular. Así que nada, vamos para Arenas de Cabrales, nos queda un puerto hasta la Rovellada. A subir, ya era de noche, así que íbamos bien pegaditos con uno detrás del otro con las luces por la carretera a subir el Alto del Otiguero. Y yo solamente lo que veía era la luz de Peter delante mío y íbamos por inercia, chaca para arriba. Y creo que a las 8:30 hemos llegado a casa, hemos hecho la cena y realmente estuvimos con los pensamientos a ver qué hacemos el día siguiente. A ver si descansamos o si seguimos. Al final nos hemos quedado en casa. Durante el día de descanso se puso en contacto con nosotros nuestra amiga Marqueta, que vive en la playa de Vega, de República Checa, amiga nuestra, y nos dijo pues, que le apetecía sumarse por lo menos a recorrer una etapa con nosotros y pasar noche. Nuestra amiga Celia, todavía con ganas de venir, que nos ha sorprendido bastante, pues ha venido un día más, que se ha quedado con ganas. Así que nada, por la mañana temprano salíamos desde casa en un descenso que tiene algunas picaditas hasta la población de Cangas de Onís. Pasamos por el mercadillo, compramos unas lechuguitas y pues algunas cosas ricas para cenar. Y empezamos la ascensión del puerto de Pontón, que pasa el desfiladero de los Bellos y que va entre el Parque Natural de Ponga. Acabamos de pasar ya el desfiladero de los Bellos y el desfiladero del Sella. Nada, dirección a Puerto del Pontón. Llevamos unos 50 kilómetros y bueno, llevamos tirando el día. En la ascensión perfectamente puedes ver cómo en la diferente altitud que te vas encontrando, cómo va el cambio de hoja. Es decir, en la parte más alta el cambio de hoja estaba mucho más avanzado, en cambio en las zonas en la zona intermedia o la zona baja del valle todavía las hojas se mantenían y tenían diferentes colores. A las 5:30 llegábamos al Puerto Pontón, que era 1280 metros de altura. Ahí va, que soy yo. Y hacía frío, no, lo siguiente, pues nos hemos abrigado, nos hemos puesto toda la ropa que tenemos y empezamos a bajar. Estamos en la provincia de León, se nota un poco más de frío aquí. Volvió a medio echarnos la tarde y llegamos a un pueblecito, a unos 3 kilómetros antes de llegar al embalse de Riaño, y encontramos un merendero súper bonito junto a un molino para acampar, pero evidentemente había un cartel en el que decía
prohibir acampar, la verdad que es algo que no sé, me encantaría poder hablar, no sé con qué organismo, para que se permitiera pernoctar en ciertos puntos, pero bueno, decidimos evidentemente hablar con alguien del pueblo. El pueblo tenía unas 10 casas, 12 casas. Conseguimos hablar con una señora y esta señora se puso en contacto con el alcalde de la aldea y nos permitieron acampar, con lo cual desde aquí muchas gracias. Y luego hemos hecho la cena. Nuestra amiga Celia, pues como era su último día de despedida, pues pensábamos comprar una botella de vino en un bar, pero evidentemente no había ningún bar. Pues ella se ha dado un paseo por el pueblo y ha encontrado un señor y pues el señor al final le ha contado toda su vida y el señor le ha regalado una botella de vino. Así que muy bien, nos hemos tomado una botellita de vino ahí debajo de las estrellas y luego hemos ido a dormir. El quinto día amanecíamos en el merendero junto al molino y la bruma no terminaba de levantar, con lo que no podíamos secar la loneta de la tienda y decidimos empacar, meter la empacada mojada y tirar hacia el embalse de Riaño para poner el cuerpo un poco en movimiento y en calor. Una vez llegamos al embalse de Riaño, nos despedíamos de Marqueta y de Celia. ¡Gracias, Peter! Y continuábamos nosotros y en ascensión hacia el puerto de la Tarna. Y de camino nos hemos parado así en un sitio guay para secar la tienda, porque de repente han salido 4 rayos de sol. El puerto de la Tarna es el puerto que da acceso al Parque Natural de Redes desde la provincia de León. Y ahí justo teníamos que decidir si decidíamos volcar a la vertiente asturiana hacia el Parque Natural de Redes o que continuábamos hacia la izquierda, hacia el puerto de Señales, siguiendo un poco la vertiente de la cordillera en la provincia de León. Así que decidimos irnos al puerto de Señales, que lo conocíamos menos. Una rasca. Es que además hay una temperatura que nunca estás cómodo. Llegamos al puerto de Señales, que es uno de los puntos más altos de la ruta que habíamos pasado, son 1627 metros, si no me equivoco. Y en ese momento volcábamos en bajada hacia Puebla de Lillo. Una bajada súper bonita y llena de colores estos otoñales, que si rojo, que si amarillo, era como algo, pues un juego de colores, era brutal. La verdad que el frío de la noche, incluso el frío del día, lo teníamos un poco metido en los huesos y ese día decidimos acampar en el camping de Puebla de Lillo. Y nada, una cenita que nos metimos ahí debajo de un techadito que tenían como una barbacoa para evitar un poco la bruma, duchita de agua caliente y nada, y a la cama para descansar. Qué frío. Pues sí, fuera hace frío, pero ahora nos vamos a meter en los saquitos, así que hay que quitarse ropita. Va a estar justo. Sexto día, pues amanezábamos en Puebla de Lillo. La verdad que nos cayó bastante lluvia por la noche, que además no tampoco el pronóstico daba tanta agua, pero nos llovió bastante y a la mañana siguiente, pues bueno, más que intentar secar la loneta, lo que hicimos fue escurrirla, volvimos a empacar, no terminaba de levantar ese día así brumoso y nos íbamos en dirección al puerto de San Isidro. Vamos a comprar algo de comida porque es una tienda que hemos encontrado después de bastante tiempo. Y luego vamos a subir el puerto de San Isidro. Teníamos que modificar un poco la ruta porque aquí daba bastante lluvia y vamos a intentar ir a otro lado de la montaña. Ahí dicen del sol, no me lo creo todavía, pero a ver si es verdad. Puerto San Isidro, que da base a la estación de esquí de San Isidro, que la verdad que no sé si es el hecho de verlo en verano, pero sí que la vimos un poco en desuso. Nos daba una sensación un poco de abandono. Hemos visto la estación leonesa y creo que el año pasado podían abrir solamente 3 semanas por falta de nieve, pues nos daba un poco de pena, la verdad. Volvemos a Asturias. Mira la casina esta.
Y en un poquito de descanso volvimos a acceder a la estación de esquí vecina ya en la vertiente asturiana, que es la de Fuentes de Invierno. Y desde ahí ya un descenso súper largo, súper bonito, que nos llevó a la cuenca minera asturiana. El inicio de viaje dije que he hecho, creo que la bajada más larga de mi vida. Pues ahora, desde el puerto de San Isidro, hemos cogido una bajada que creo que era 48 kilómetros. Y acabamos la etapa en la población de Mieres, Mieres del Camín. Y una ruta que fue muy bonita. En el séptimo día amanecíamos en Mieres. Mieres es muy curioso porque es una ciudad que ha vivido siempre de la explotación del carbón y debido a la descarbonización pues se nota ligeramente tensionada, ¿no? Claro, la descarbonización es muy buena para la mayoría de nosotros, pero para los que se ganaban la vida de ello pues es complicado, y entonces notas que es una ciudad, aparte de tensionada, que está intentando rehacerse. Nada, bajamos siguiendo el río Caudal y volcamos a coger una carretera comarcal que nos subía hasta un alto junto al Pico Castru, y de ahí bajábamos hacia el desfiladero de las Sanas, que te metes en el valle ya, que te lleva a a la población de San Martín de Teverga, que es un poco la puerta al Parque Natural de Ubiñas y Mesa y al de Somiedo, que queda un poquito más al oeste. Y luego hemos bajado, que creo que había como una pendiente de 20%, era una bajada tremenda. Y llegábamos directamente a la senda del oso. Así que había justo pues, un merendero donde nos hemos sentado a comer y salimos. Nos ponemos a la senda del oso, que me ha hablado tanto de la senda del oso, qué bonito, que no sé qué, no sé cuánto. Y nada, en principio todo bien, un día súper bueno, soleado, todo parecía ir muy bien. Y nada, a los 100 metros de la senda del oso, Peter se da cuenta que ha pinchado. Pues nada, bueno, pues cambiamos, ¿no? Eso es una cuestión de 10 minutos, tal. Así que nos hemos quitado el remolque, hemos sacado la rueda y vamos a cambiar la cámara. La monto y veo que me cuesta muchísimo montarla, y al montarla los montadores o separadores se me parten ambos. Los dos de plástico que llevaba se me partieron y solo me quedaba el metálico. Entonces claro, tenía que forzar muchísimo la rueda, casi meter mucho la pinza para que me fuera la cubierta a la llanta. Y claro, en una de esas pues mordía la cámara y volvía a pincharla, y esto nos pasó durante 5 veces. Ha sido un absoluto escándalo. Una cosa que nos tenía que llevar 10 minutos, al final nos llevó 4 horas. Y al final conseguimos, bueno, pues con una rueda que iba perdiendo aire, tirar, se nos echa la noche. Vimos el primer tramo muy bonito, pero la segunda parte de la senda del oso la hicimos totalmente de noche, que también le daba su puntito, y finalmente llegamos a San Martín de Teverga completamente. Yo estaba descompuesto, me había puesto hasta de mal humor porque decía, ¿cómo puede ser que un pinchazo de una rueda me deje tirado 4 horas y media en el monte? Y decidimos quedarnos allí, fuimos a comernos un escalope súper rico y nada, y a descansar. Amanecimos la séptima etapa en el hostal, y nuestra sorpresa fue que cuando fuimos a recoger las bicicletas, que nos las había metido en un pequeño garaje, pues la rueda la tenía abajo otra vez. En este caso ya era de día, nos pusimos en contacto con un alquiler de bicicletas y por suerte tenían una cámara de 700, nos vendieron los montadores separadores y nada, montamos la rueda y a partir de ahí ya no hubo más problemas de rueda. Y hemos hablado del problema que nos pasó ayer, pues nos ha confirmado que a él también, que aunque son las cubiertas del mismo tamaño, que son de fábrica y tal, pero que a veces pasan que algunas son un poquito más ajustadas que otras, y realmente puede pasar que ponerla te cuesta la vida. Ese día teníamos que subir el puerto de Ventana. El puerto de Ventana es súper bonito, volvíamos otra vez a cruzar la cordillera y a volcar otra vez a la provincia de León, y un puerto larguísimo, muy parecido también al de Pontón. Y subiendo poquito a poco el desnivel durante el puerto, durante los kilómetros, las hojas empezaban a cambiar el color
y de repente habían hojas amarillas, rojas, y pues estaba muy bonito. Y sigues avanzando con el desnivel, pues pasa más el tiempo, avanza más el otoño y las hojas ya se ponían rojas. Y sigues más para arriba y ya se caían de los árboles. Y justo antes de llegar al puerto, pues ya no había ninguna hoja en el árbol. Estaba todo el bosque lleno como una alfombra de las hojas caídas. Y pues era como viajar en el tiempo. Y luego una vez llegamos al puerto de Ventana, habíamos recorrido la parte del Parque Natural de Dubiñas y volcábamos al Parque Natural de Babia y Luna. Una vez llegamos al puerto, de verdad que las vistas eran espectaculares. Hemos bajado el puerto y ya estuvimos en la parte leonesa. Y hemos visto muchísimos perros de mastín que eran muy guapos para cuidar el campo, para cuidar el ganado. Y luego un llaneo con sus continuas subidas y bajadas en dirección a la población de Villablino. Y la verdad que la ruta súper bonita, súper agradable, sin mayores percances, pero de nuevo tuvimos nuestra historia. Y nuestra historia es que, claro, no encontrábamos una zona de acampada, la zona iba pegada a los barrancos del río, era bastante abrupta, muchas de las fincas eran privadas y tenían valla, y entonces se nos volvió a echar la noche. Y bueno, ya en búsqueda de un hostal, buscando un poco la solución fácil, contactamos con el albergue de Villablino, con Roberto, y la verdad que fue encantador porque el albergue estaba cerrado y decidió, bueno, darnos una habitación y abrirlo solo para nosotros, y nos volvía a mostrar que durante este tipo de viajes, bueno, en cualquier viaje al final encuentras gente maravillosa que te hace el camino mucho más fácil. En la etapa 9 decidimos hacer una ruta un poco más corta. Dejábamos el Parque Natural de Babia y Luna y entrábamos en la reserva del Valle de la Ciana. Entonces, bueno, la ruta fue seguir el curso del río Orsil en nuestra ruta y meternos en una de las brañas, en este caso decidimos la que acaba en el pueblo de Salientes, y volver por el mismo camino porque queríamos acampar en el camping de Zaparica, que está gestionado por Elena, y que nos había preparado una cabaña allí y nos apetecía, pues bueno, pasar una tarde un poquito más tranquila, que no se nos echara la noche encima. Y hemos vuelto, hemos hecho la comidita, nos hemos tomado una botellita de vino y luego a la tarde nos hemos tomado una cerveza ahí en el bar del camping, y por la noche estuvimos escuchando la lluvia. Y llevar un horario, pues bueno, más tranquilo de cara al último día que nos quedaba el día siguiente. El último día, pues ya nos hemos despertado con, bueno, Peter con una pena tremenda, que no quería que se acabase el viaje, y ya estaba pensando por dónde podíamos tirar más y tal, pero venía muy mal tiempo, ya venía el frío, las lluvias, y ya tampoco tenía mucho más sentido estirar el chicle. En esta etapa era una etapa larga, sin unos desniveles de locos, pero larga, en el cual queríamos recorrer la Reserva Natural de Los Ancares en nuestro camino a Ponferrada. La primera parte la hicimos por una carretera comarcal que nos llevó hasta el pueblo de Vega de Espinadera, y que me acuerdo que tenía una iglesia y un monasterio súper bonito, que además había ahí un encuentro de gente joven y bailando, y la verdad que fue bastante divertido. Y a partir de ahí cogimos una pista que iba pegada a un arroyo, a un río, que nos llevaría a desembocar en la zona del Bierzo, en la zona de León, donde son famosos, pues, bueno, por sus viñedos y por su vino. Y de ahí cogimos un tramo del Camino Francés de Santiago en contra, en dirección a Ponferrada, y cerrar nuestra ruta, como no, en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Y ahí hemos dado por finalizada nuestra aventura.